Zona Éxitos. Sonidos que definen sus mañanas. Con Lila Vanorio y Adriana Núñez Rabascal. Por Éxitos 99.9. Cine Millonario. Películas que rompieron taquilla y marcaron una época. Y esta es tan reciente que no estuvo en Cine Millonario de Venevisión. Recaudó 2.798 millones de dólares. Es la primera película en hacer $1.000 millones en un fin de semana. En menos de un día alcanzó en YouTube 289 millones de reproducciones, siendo el tráiler más visto en la historia hasta el año 2019. Pero ¿por qué este universo de superhéroes, que además hay que decir, tiene un elenco maravilloso de hombres no solo experimentados en el tema de la actuación, sino además guapísimos? ¿Cómo ha sido posible que rompiera todos esos récords y tenga tanta gente interesada por verla, además siendo la saga del infinito? La saga del infinito, y además una película más larga que la otra. Esta es tan larga que incluso cuando se proyectó en cines había un intermedio para que la gente pudiese pararse, estirar las piernas y volver a continuar a ver la segunda mitad de la película, que es la mitad en la que hay además mucha más acción. Se trata de Avengers Endgame. Y para hablar de esta película, cerrando este seriado de Cine Millonario, tenemos en el estudio a Quique Morales, comentarista de cine y series, además director creativo y diseñador gráfico. Bienvenido, Quique, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto recibirte nuevamente. Mira, encantado de estar acá hablando de la tercera película más taquillera de la historia hasta ahora, y que es un fenómeno cultural. Yo creo que esto es más que una película. Yo creo que esto nos llevó a todos al cine, al menos todos los fanáticos y quienes quisimos vivir la experiencia en el momento, nos llevó a estar unidos. Yo fui solo a verla, yo no iba con nadie y estaba con las personas al lado llorando, aplaudiendo, gritando. Era como ver un partido de fútbol para aquellos que les encanta el fútbol. Era algo cultural que que ayudó a mucha gente, cambió a mucha gente, y que fue un fin de ciclo espectacular para Marvel. Pero ¿cómo funcionan esos ciclos de Marvel? Porque entiendo que esto no termina aquí, a pesar de que la película se llama Endgame, como que el juego final. Y estas historias son como por etapas según el universo. Así y esta es. Termina 3 entregas, y quizás por eso también la expectativa de saber qué iba a pasar, ¿no? Exacto. Bueno, en el caso de Endgame es el final de una historia que transcurre en 22 películas. Es decir, estamos viendo 22 películas desde el año 2008, al menos los fanáticos, y claro, por supuesto que gracias a todo el mercadeo, ya no es simplemente una película, como lo dije anteriormente, se vuelve un fenómeno a nivel de mercadeo, a nivel de publicidad. Terminas viendo esa publicidad en todos lados y terminas intrigado. Lamentablemente, es algo que para poder llegar ahí tienes que ver las 22 películas para poder entender en gran parte qué es lo que pasa en Endgame. Es como esta especie de clímax, es el respiro y es lo que cierra ese arco de este llamado universo cinematográfico de Marvel. Precisamente el ser universo nos puede contar miles de historias por muchísimos años, pero lo que hace acá es cerramos una fase, abrimos otra. Y precisamente lo que está pasando ahorita son nuevas historias lidiando con las consecuencias de lo que pasa en Endgame, que viene siendo ese gran final de esa parte, y nos lleva a nuevas historias, nuevos personajes. Porque bueno, estos grandes actores en algún punto después de 22 películas, cada uno estuvo al menos en 5 películas de estas 22, en esta última de Endgame se reúnen todos por primera vez en gran parte y ya dicen, ok, basta. Necesito hacer otra cosa, ya no puedo seguir saltando en cables, en pantallas azules, nadando en algo imaginario, flotando en el aire, porque ya agota para ellos también. Quique, pero estamos hablando de una película de superhéroes, que quizás una persona mayor o una persona que no es tan aficionada a los superhéroes diría, ay, qué fastidio ver esta cosa de niños. Decía el elencazo que tiene: Robert Downey Jr., que es Iron Man, Chris Evans, que es Capitán América, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, que es Thor, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Brie Larson, un gentío que además muchos de ellos tienen galardones Oscar. Sí. ¿Qué hace
que el universo de superhéroes recaude tanto? ¿Lo ven solo muchachos interesados en esto o también hay todo tipo de personas aficionadas al cine viendo una película de superhéroes? Mira, en este caso esto es para todo público. Lo que pasa acá es que uno, si bien conoce estas historias gracias a las películas, sabemos que esto desde los años 70, esto se maneja en series animadas, se maneja en cómics, se maneja en muchos medios. Y lo que pasa allí es que mucha gente quiere ver en pantalla grande estas historias que leyó en los 70, que leyó en los 90 o que vio en series animadas. Y qué bonito es ver a un personaje con el que creciste desde que eras muy niño, verlo interpretado por un gran actor en una pantalla gigante, por supuesto con toda la tecnología que eso conlleva. En el caso de estas historias, lo que yo siempre recomiendo a la hora de ver este tipo de películas, no solamente con el universo de Marvel, sino con superhéroes en general, es, imagínate que eliminas todo el tema del superhéroe y te queda una historia. ¿Qué sacas de esa historia? ¿Qué aprendes de allí? En el caso de Endgame o en el caso del universo cinematográfico de Marvel, hablábamos de las consecuencias sobre querer cambiar el tiempo. ¿Qué pasa si tuvieses tú la posibilidad de cambiar el tiempo, de cambiar algo en el pasado? ¿Qué consecuencias trae eso para el futuro y en qué afectaría el famoso efecto mariposa, de que pasa algo aquí, qué va a pasar más adelante? De eso se trata el corazón de esta saga, de alguna forma. Y precisamente eso es lo que invita a la gente a que conecte también con estos personajes, más allá de que simplemente sea un hombre con una capa o con un casco. Como parte de este universo y lo que vamos a ver de ahora en adelante, como parte de las series de películas de Marvel, The Avengers, ¿cuáles son esos personajes que continúan? Porque esta película le arrancó lágrimas a muchos por ser el fin de la historia para personajes muy queridos, como es el caso de Robert Downey Jr. interpretando a Iron Man. También Capitán América llega hasta este punto en este universo cinematográfico, así como el personaje que interpreta Scarlett Johansson. Así es. En este caso lo que nos encontramos es con muchos personajes cuyas historias quedaron abiertas. En este caso tenemos el personaje de Hawkeye, que es el que hace Jeremy Renner, que lo vemos también interpretando distintos papeles y vemos a muchos, por lo menos vemos a Capitana Marvel. Nos encontramos a muchos personajes cuyas historias empezaron hacia el final de esta primera saga o de este clímax, por decirlo así, y ahora queda ellos pasarle la batuta a los nuevos superhéroes que, como en los cómics y en las series animadas, cuando termina con un personaje, otro personaje termina agarrando ese traje o ese nombre y continúa, mejor dicho, el trabajo de este superhéroe. Eso es lo que pasa en las siguientes películas y series. Algo que sí yo he criticado muchísimo es que Disney, quien actualmente maneja a Marvel Studios, ha sacado demasiado contenido después de Endgame, aprovechando precisamente ese éxito. Y lo que está haciendo es que la verdad la gente está más perdida que nunca a la hora de tú tratar de entender lo que pasa después. Yo creo que lo que también pasó con Endgame es que lo vimos en películas principalmente, sí, y cada una era un acto que uno iba a ver. Acá es como que ya va, ¿qué película tengo que ver? ¿Qué serie tengo que ver para continuar? Pero a mí, confieso, hay personajes que a mí me resultan difíciles de entender o desconocidos precisamente porque yo he visto las películas principales y no todas esas 22, y es el caso de Capitana Marvel, que interpreta Brie Larson, que apareció y no sé de dónde viene, pero apareció. Sí, en este caso ya de por sí venían haciendo especies de teaser de que viene un personaje muy importante, un personaje que puede ser el paralelo a Superman, es decir, un personaje súper poderoso, y en este caso terminan anunciando el casting, etcétera, etcétera. Presentan al personaje en su película en solitario, que es el mismo año que presentan La Mujer Maravilla, y esto le golpeó muchísimo la taquilla al punto de que mucha gente no termina de ver la película de Capitana Marvel y por lo tanto no termina conectando con el personaje. Pero ahora viene The Marvels. The Marvel es una continuación de la historia de este personaje y que nos presenta no solo a ella, sino que nos presenta a un trío de superheroínas que están compartiendo ese mismo poder. Y que estas heroínas, si vienen de series que ya se han desarrollado en la plataforma de Disney Plus, y que es como un clímax para esa historia en el caso de ellas. Como te digo, ya es un árbol que tiene tantas ramificaciones que uno tiene que decidir qué es lo que quiere ver en este caso. Y a título personal, Quique Morales, comentarista de cine, tú, despójate de tu investidura. ¿Cuáles sí hay que ver, cuáles no vale la pena ver para poder entender
esta de la que estamos hablando hoy, Avengers Endgame? Mira, yo siempre digo que siempre es bueno ver las películas de los superhéroes principales. Los superhéroes principales son los que ustedes acaban de nombrar, que en este caso tenemos tenemos a las películas de Thor, que honestamente no lo siento tan necesario, pero sí siento necesario Iron Man y sí siento necesario al Capitán América, quienes son los dos líderes de esta saga. También todas las películas de Avengers son necesarias para también entender cómo ellos funcionan como equipo y esta dinámica y lo que lleva el sacrificio de cada uno a la hora de enfrentarse en Endgame. Y yo diría la de Wakanda. Exactamente, también es una excelente película por sí misma, que yo creo que es de las pocas películas que funciona por sí sola. También, bueno, en las de Avengers conocemos a Wanda, o en este caso la Bruja Escarlata, y algo que sí recomiendo muchísimo después de Endgame es que vean la serie WandaVision o WandaVision porque la amé. Difiero. A mí eso A mí me no me están poniendo a hacer enganchó. un tareón. Te lo paso por escrito. Pero a ver, ¿por qué? A mí me parece que WandaVision, es que no logré terminarla. Claro. Me resultó demasiado abstracta. Lo que pasa Y con no pasa Ajá. nada en la serie. Lo que pasa con WandaVision, o al menos desde mi punto de vista, es que es una serie sobre el duelo. Y esta serie viene acompañada de lo que pasó durante la época del COVID, donde muchísima gente perdió mucha gente querida. Todos perdimos familiares y todos estuvimos en una situación muy complicada. WandaVision es una serie abstracta porque es sobre cómo te sientes, más no es sobre exactamente una historia en sí. Y lo que nos presenta WandaVision es cómo lidia ella con la pérdida del amor de su vida y cómo ella crea un mundo paralelo donde ella puede vivir la fantasía que no pudo vivir con el personaje en la vida real. Lo que sí me parece atractivo en ese caso de WandaVision, de los capítulos que pude ver, era ese guiño a la evolución de la televisión a través del paso del tiempo y las décadas y tal, pero honestamente no me No, engancha. y lo que me encanta de esa serie particularmente, que está muy ligado con Endgame, es que precisamente hacia los últimos capítulos nos cuenta por qué hay tantos guiños a series de televisión de tantas épocas y sobre todo el trabajo que hay detrás para poder llevar a cabo toda esa historia. A mí me parece que Endgame, en el caso de WandaVision, fue una de las mejores series que salió después de Endgame. Ya a partir de allí ya toma otro camino, todo el concepto de Marvel. Y yo siento que ha sido muy difícil llenar el vacío que dejó lo que hicieron con Endgame en este caso. Pero ya va, al comenzar dijiste, o Lila te decía, no es el final, pero se No, llama esto Endgame. sigue, Todavía esto es hay más eterno. gente. Esto es increíble. Y que Esto para es quienes, eterno. no nos están viendo, estoy haciendo que sí con la Pero- cara porque sí, hay muchos personajes todavía. Porque además ayer estuve leyendo y no es que queda una película más o dos películas más, no, es que quedan como 20 películas más, una Así cosa es. inagotable. Ahora, una de las cosas que me pareció muy llamativo de además Endgame es Chris Hemsworth, que estamos acostumbrados Thor, a verlo Thor. como Él se llama Thor, Thor. ¿sabes? Thor. Uno de los Chris. Pero es la antítesis de Thor en esta película. Está alcoholizado, gordo, deprimido. Ujú. Literalmente la antítesis de esa imagen que todos tenemos del dios del trueno, Thor. Precisamente lo que encontramos allí es la humanización de estos personajes que permite conectar con ellos de alguna forma. Si vemos que Thor se encuentra así, imagínate cómo se encontrará el resto del mundo. Que quedará para uno. Y que también de alguna forma, claro, nos ayuda a hablar de la depresión en los hombres. Es un tema que casi no se toca en la vida real porque sabemos cómo se maneja el tema de la masculinidad tóxica de alguna forma. Y conectar con personajes de Marvel allí abre la conversación para los adolescentes que están empezando a ver el mundo y que conectan gracias a sus personajes favoritos y a las personas adultas que lo van a ver y dicen, ok, esto ya es un tema de conversación y ya esto se puede hablar. Mira, no me veo como él, pero me siento así. O me veo así porque me siento así, porque me pasó algo, etcétera, etcétera. Y eso se demostró que ayudó mucho al público a poder hablar de esos temas. Quique, muchísimas gracias por haberte acercado al estudio. Cerramos contigo este seriado Cine Millonario, películas que rompieron taquilla. Quique Morales es comentarista de cine. ¿Alguna cuenta en Instagram? Por supuesto, me pueden seguir en Instagram y en TikTok como kike.motion o kikemotion. Allí cine, series, recomendaciones, memes, cualquier información la van a encontrar allí. 10:35, hacemos publicidad. Les hablamos de la clínica